Deuteronomio 30, versículo 16 dice lo siguiente: porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Gloria a Dios por esa palabra. El día de hoy el tema es la dependencia y la valía de vivir bajo la bendición de Dios. Así que tomemos asiento, amados hermanos. Este tema, el día de hoy, también articulado a nuestra temática 2021, la fidelidad a Dios, nuestro propósito. La fidelidad a Dios en nuestro propósito. Y por eso el Señor quiere recordarnos a través de esta porción de la palabra que tiene muchos siglos desde que fue dada a su pueblo. Hoy sigue tan latente y sigue tan presente, porque cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Y esta palabra es la que llega el día de hoy para ustedes como para mí. La dependencia y la valía de vivir bajo la bendición de Dios. A la luz de aquella escena donde Moisés y el pueblo de Dios entran en una escena de poder interrelacionar a través de lo que el Señor le ha dado a Moisés para el pueblo. En su último discurso a la nación, Moisés les recordó a los israelitas que las bendiciones que Dios quería concederles dependían de su obediencia. Y eso usted lo va a encontrar desde Génesis hasta Apocalipsis. No solo fue para Israel, también es presente para ti y para mí el día de hoy. Si estamos en obediencia, la bendición de Jehová será sobre tu vida y también sobre los tuyos. La dependencia y la obediencia determinaría que les fuera bien en la vida. ¿A quién no le gusta que todo le vaya bien en la vida? Dígame usted, ¿quién estaría realmente reacio a recibir bendiciones de parte de Dios? Creo que sin temor a equivocarme, nadie en esta tierra, con sus 5 sentidos bien puestos, renunciaría a recibir bendiciones de parte de Dios. Claro está que para recibir esas bendiciones necesitamos vivir en obediencia. Y les recuerdo lo que dice Deuteronomio 12:28: guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Entonces, no solamente hablamos de recibir bendiciones nosotros en primera persona, sino también de que el Señor nos habla de que nuestros dependientes, de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, sean bendecidos si tomamos, en este sentido, la mejor decisión de vivir bajo obediencia delante de Dios. Pero en el mundo, hoy por hoy, también podemos darnos cuenta que hay algunas personas que piensan que en la Biblia hay demasiadas reglas y consideran que estos 66 libros son muy pesados en el sentido de todas y cada una de las reglas, normas, estatutos, decretos que contienen la misma. Pero eso lo hace y lo dice aquel hombre natural, aquella persona que no tiene a Cristo. Porque el que viene a Cristo sabe que la palabra de Dios es el manual de vida por excelencia. ¿Cuántos creen que aquí está el consejo de Dios para tu vida? Y el consejo de Dios para que te vaya bien, el consejo de Dios para que seas bendecido, el consejo de Dios para que puedas entender y comprender tu propósito en esta tierra. Y tu propósito, al igual que el mío y por la eternidad, será vivir una vida de adoración para Él. Y adorar a Dios no solo tiene que ver con elevar cántico, es un estilo de vida, es una vida consagrada al servicio de Él. Y por eso, si la gente pudiera darse cuenta de que los mandatos de Dios son para nuestro beneficio, yo creo que tuvieran una opinión distinta. Nos permite vivir en paz, nos permite vivir en gozo, en armonía, nos permite comprender que el propósito de Dios para todos es la paz por medio de Cristo Jesús. La obediencia y dependencia es sencillamente el precio que tenemos que pagar al ser parte de la familia de Dios. Es un precio que realmente trae
una redundancia o un retorno o un interés, por decirlo así, sobre su inversión. ¿A qué me refiero? Que si usted vive una vida realmente de obediencia y dependencia hacia Dios, reconociendo que primero tenemos que buscar a Dios sobre todas las cosas y todo lo demás viene por añadidura, usted tendría una vida y una perspectiva de la misma muy distinta a como hoy se la quiere presentar. Y no estamos hablando de prosperidad y no estamos hablando de esa tendencia que hoy en día ha confundido a la gente y la ha llenado de una emoción falsa. Estamos hablando de una realidad y de un hecho que la palabra de Dios registra, que detrás de la obediencia hay bendición para todos. Para ello el Señor nos dice en esta mañana la dependencia y la valía de vivir bajo la bendición de Él. La palabra no es una carga, sino una guía para vivir plenamente gozosos. ¿Cuántos dicen amén? Vamos entonces, amados hermanos, a ver en primera instancia lo que el Eterno nos pide. ¿Qué nos pide Dios? Nos pide dependencia hacia Él. Lo primero que Dios nos va a decir a través no solo de esta porción que tomamos como base central, sino también de algunas articulaciones en el Antiguo Testamento y después en el Nuevo Testamento, para poder comprender de manera integral esta titulación del día de hoy. El Eterno nos pide dependencia hacia Él. Vamos nuevamente a Deuteronomio, pero vamos un poco más atrás, versículos del 2 al 5 del capítulo 8. Deuteronomio 8, 2 al 5. Léelo conmigo. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Versículo 3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. El Eterno nos pide dependencia hacia Él. Te acordarás de todo el camino, significa vida. Te acordarás de todo el periplo, te acordarás del camino de la vida. En otras palabras, por donde te ha traído el Señor. Cuando los israelitas están a punto de entrar en la tierra prometida, se exhorta a estos peregrinos a recordar lo que había pasado en esos 40 años. 40 años que tal vez para unos era una fracción de la vida, para otros era toda la vida, para otros era parte de su vida de una u otra manera. Para nosotros la vida es como el camino de los israelitas a través del desierto. Así como fue Dios quien los condujo a ellos durante esos 40 años, el Señor no lo hizo al azar, ni tampoco por casualidad, nos ha conducido también a nosotros hasta este día. Llegamos hasta el día de hoy, 7 de marzo del año 2021. Y cuando tú miras hacia atrás, yo no sé de dónde Dios te sacó. Yo no sé qué estabas haciendo cuando Dios llegó a tu vida. Yo no sé de las buenas o malas decisiones que tú tomaste y de las consecuencias que hoy estás pagando por esas decisiones. Pero sí te puedo decir algo, que si ya tienes algunos años en el cristianismo, tú puedes mirar para atrás y ver la provisión de Dios, ver el vestido de Dios, el alimento de Dios, ver el amor de Dios, ver todo aquello que Dios ha hecho en tu vida. Por eso el Señor te recuerda, al hablar de la necesidad que Él tiene de ti hacia Él, de nosotros como pueblo hacia Él, de depender, es que recordemos el camino por donde hemos transitado hasta el día de hoy. Tal vez tienes una semana en el cristianismo, tienes un año, 2 años, 20, 30, no lo sé. Pero sé algo importante, Dios te tiene en un plan maravilloso desde antes de la fundación del mundo para que vivas delante de su presencia, para que dependas de Él en todo absolutamente. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Padre amante y sabio, el que sabe qué es lo mejor para nosotros. Por eso con su mano providencial nos ha guiado y ha permitido experiencias buenas o tal vez no tan buenas hasta el día de hoy.
En los últimos meses, si tomamos en relación lo que hemos vivido, tal vez en los últimos 12 meses, ha sido una situación que para la generación actual no ha sido vivida. No hay registro de que tú y yo hayamos experimentado una pandemia como la que todavía no se termina de pasar. Pero en medio de todo eso hemos recibido bendiciones. Él hace siempre lo mejor para sus hijos. Alguien puede decir, ¿cómo podemos hablar de bendiciones si hay tanto dolor? Pero es el dolor que ha provocado el mismo hombre a causa de sus decisiones. Es el hombre que ha provocado que la tierra sea maldita. Es el hombre que ha provocado que haya corrupción. Es el hombre el que ha provocado que haya violencia, que haya inseguridad, que haya crisis, no solamente sociales, sino también naturales. Esta semana que pasó tuvimos en Nueva Zelanda una serie de terremotos que no solamente llegó a provocar un movimiento telúrico, sino también un tsunami que alertó a todo lo que corresponde a la costa del Pacífico en América. Y la gente se siente insegura. Y comenzamos a ver un hecho y lo aislamos de todo lo que está pasando. No solo hablamos de terremotos, los volcanes están erupcionando, la violencia sigue creciendo, la economía sigue inestable, vemos la inseguridad en todas partes donde vamos, pero sin embargo, en medio de todo eso, ¿quién no puede decir, Jehová estuvo conmigo en medio de la prueba? Jehová está conmigo el día de hoy, Jehová seguirá conmigo el día de mañana. Lo que Él quiere es que tú y yo dependamos de Él. Por ello, en este contexto, tenemos que reflexionar sobre el deber nuestro hacia Dios. Nuestro deber hacia Dios y tenerlo presente en nuestro corazón, tenerlo presente en nuestra mente, qué es lo que Dios está demandando. Y Moisés, al referirse al pueblo de Israel, a dirigirse allá, nos hace ver un encargo especial que Dios le hace a su pueblo. Hoy no estamos hablando, cuando estamos en la iglesia, de ese pueblo específicamente. Ahora hablamos de ti, hablamos de mí, hablamos de la iglesia de Cristo, hablamos del mensaje que el Señor tiene para nosotros. Y Él le dice en estos versículos, vuelvan la vista al desierto por el que Dios les ha traído. Vuelvan la vista a ese recorrido, a ese caminar durante todo este tiempo. Los jóvenes habían llegado a la mayoría de edad y iban a entrar a tomar posesión de la tierra que había dado el Señor en promesa. Por lo que deben de recordar la disciplina han estado sometidos durante todos estos años. ¿Cuál ha sido el método que Dios utilizó? ¿Qué fue lo que Dios en qué los probó? ¿Cómo les llamó la atención? ¿De qué les proveyó? Y todo eso tenían que recordarlo. El desierto había sido la escuela para esta generación. Nacieron en el desierto, vivieron en el desierto y estaban a punto de tomar la herencia que Dios había prometido. Durante estos 40 años estuvieron bajo tutores, bajo mentores. Estuvieron y ahora era la ocasión propicia que Dios le dice a través de Moisés al pueblo, recuérdales por dónde habían venido. Y primero les dice, tienen que recordar todas las estrechuras, las escasez en que a veces se habían encontrado. A veces no solamente vamos a vivir en abundancia, a veces no solo vamos a tener cosas que nos van a sobrar, habrán momentos que no habrán toda la abundancia, pero la provisión de Dios va a estar ahí. Y en este sentido, Él lo hacía para mortificar su orgullo. A veces caemos en un orgullo realmente tonto. Y Él les recuerda esto para mortificarlos en el buen sentido de la palabra. Mortificar el orgullo. No hay de qué creerse. No dependen las cosas de ti, dependen de mí. Por otro lado también, según lo que leíamos en Deuteronomio, para que se manifieste su real perversidad. ¿Cuánta gente reniega a la primera que no hay de repente para un jamón? O que no hay de repente para un pescado. ¿Cuánta gente reniega de que todos los días tal vez le tocará en un mes comer una proteína muy básica?
Y quieren manjares y manjares y reniegan y reniegan. Pues gracias a Dios por ese pequeño manjar. Y el Señor lo que quiere es hacerles ver que todo gira en torno a Él. Debían recordar igualmente la continua provisión que Él les había otorgado. Y esa provisión durante esos 40 años era el maná. El maná. Dios no les permitió conseguir otro tipo de vestimenta. Su vestimenta no había sido envejecida. Sus pies no se habían hinchado. Dios estuvo al cuidado de ellos. Recuérdales todo aquello. En este texto se hace referencia al maná, que desborda el sentido de cualquier alimento corporal. Pero el Señor les recuerda algo más importante. El alimento más importante no es el físico, sino el espiritual. Y esta misma palabra fue la que en un momento dado el Señor Jesús, según lo que relata Mateo 4, cuando era tentado por Satanás, el Señor mismo le refiere este versículo del capítulo 8, cuando lo dice textualmente: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Estuvimos haciendo un ayuno hace pocas horas, porque fue el día sábado, mejor dicho fue ayer. ¿Y cuántos de nosotros estamos dispuestos a practicar un ayuno? Hay condiciones médicas que le prohíben a ciertos cuadros clínicos en los hermanos de no poder hacer un ayuno. Pero si no puedo ayunar, por lo menos voy a nutrirme de la palabra espiritual. Voy a tener un espacio, un tiempo para poder decirle al Señor: más importante a mi vida es este alimento espiritual, porque es el que trasciende que el alimento físico, que un día va y otro día viene. De esta palabra, cuando el Señor Jesús nos habla en los evangelios, nos recuerda que ese es su alimento. ¿Cuántos consideran a la palabra de Dios su alimento? ¿Cuántos consideran que este es el nutriente para tu vida espiritual? ¿Cuántos consideran lo contrario? A veces no la tomamos ni siquiera por cultura general la Biblia. A veces la cargamos de amuleto, a veces la cargamos simplemente porque si no, mi mamá me va a retar. La palabra de Dios es esa, la que es viva y eficaz para ti. No podemos permitir que la palabra de Dios salga de nuestra dieta espiritual. E incluso cuando vemos la palabra del Señor Jesús, dice en Juan 4:34, se lo voy a dejar como referencia a ustedes, lo voy a leer a continuación y dice lo siguiente: Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Para el Señor Jesús, la palabra era su alimento. La palabra. Y tú y yo de ella también tenemos que ser alimentados mediante el mismo Señor Jesús, que para nosotros es el tipo de maná. Cuando vemos en la palabra de Dios que toda buena dádiva, todo este regalo perfecto, solo puede provenir de parte de Dios y llega para nosotros como alimento, como maná, debemos de valorarlo en todo tiempo y en todo momento. Jesús es el verbo de Dios, es decir, la palabra viva y personal del Padre, por el cual vivimos y somos salvos. Y le dice: recuérdales a ellos que mi palabra no les ha faltado, mi alimento no les ha faltado. Recuérdales por un lado todo lo que han padecido, han sido probados, pero también recuérdales mi alimento, pero también recuérdales las reprensiones que han recibido de parte mía. Hay cristianos, llamados así cristianos, que viven una vida muy light, muy fuera de lo que Dios demanda, y creen que lo que tienen a su alrededor son bendiciones, y no se dan cuenta de que viven engañados, porque la bendición de Jehová solo va a llegar para aquel que vive dependientemente de Él, obedeciéndole, no para el que se dice cristiano y vive como la gente en el mundo, entregado a los placeres del mundo, no como aquel que en cambio sí mira a Dios en su todo y que sabe que depende de Él y que vive para Él. Recordamos el versículo 5 que leíamos de Deuteronomio 8 y le dice: reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Reconoce.
Durante estos años de educación en su infancia espiritual, han sido sometidos a estricta disciplina y necesitaban que se les recuerde. Fueron disciplinados para no ser condenados a los que son hijos de Dios. Si usted es hijo de Dios, va a ser disciplinado para no ser condenado. Si usted se dice ser hijo de Dios y vive como vive el mundo y no es disciplinado, usted ya entendió el mensaje. Usted no es de Dios. Dice 1 Corintios 11:32, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Castigados con vara humana, pero no con la vara que hiere para destruir, para dañar, para condenar, sino por el contrario, con la que un padre desea corregir al hijo, cuya felicidad mañana más tarde es el bienestar que lo hace ver el amor del padre hacia el hijo. Todo padre quiere lo mejor para su hijo y lo tiene que ir enderezando, porque quiere que mañana más tarde no termine como muchos fracasados y frustrados, perdidos en tanta maldad, violencia, inseguridad, como es la consecuencia de las drogas. Un buen padre corrige a su hijo tempranamente y Dios hace lo mismo con nosotros. Y lo dice en su palabra para que no seamos condenados con el mundo. De referencia el Salmo 94, versículo 12 y 13 dice lo siguiente. Salmo 94, 12, 13 nos recuerda también la acción de un buen padre, como es nuestro Señor, hacia sus hijos. 12 al 13 dice, bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges, y en tu ley lo instruyes para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. A veces nos admiramos de personas a nuestro alrededor y decimos, ¿por qué le va tan bien a esa persona? Dice ser cristiano y no hace las cosas de un cristiano. Y a veces comenzamos a quejarnos y nos ponemos nosotros en una comparación, en una balanza. Pero si yo voy a la iglesia, si yo leo la Biblia, si yo hago lo de acá, lo de allá, amado hermano, recuerde que el Señor tiene todo perfectamente organizado. Más bien pida misericordia al Padre por esas vidas que creen vivir en bendición, pero al final del día van a estar en aflicción. No se admire de lo que otros tienen. Mira que tu vida es bendecida porque Dios está tratando contigo de una manera maravillosa para la eternidad. Dice también Hebreos 12:5, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Esa es la palabra de Dios. Dios está pidiendo dependencia hacia Él y nos recuerda momentos importantes. Y le dice, recuérdales su desierto, recuérdales el camino, recuérdales por dónde pasaron. Cuando tú llegas al presente, tienes que recordar a veces esas cosas para tener una vida de gratitud, reciprocidad, de dependencia hacia Él. Pero también dice, exhórtales a mirar hacia adelante. No solo mirar hacia el desierto, no solo mirar el camino pasado, ponlos a mirar hacia adelante lo que están por alcanzar. Y lo que tenemos nosotros como hijos de Dios hacia adelante es esa tierra prometida, esa nueva Jerusalén, ese lugar donde vamos a estar con el Padre por la eternidad. Lo que nos motiva y nos anima por acción y convicción claramente definidas en pensar y en actuar sobre esta verdad clara que el Señor nos ha dado. Anhelamos que el Señor venga por su iglesia. Pon tu mirada hacia allá. Anhelamos que el Señor un día nos tenga en las bodas del Cordero. Pon tu mirada hacia allá. Anhelamos que el Señor un día nos lleve como esa novia vestida de blanco. Pon tu mirada allá. La recompensa que está por venir es importante para el pueblo de Dios. Lo que está atrás, el Señor te permite verlo como una película. Te motiva hoy en día a seguir viviendo una vida consagrada. Te motiva el día de hoy a alcanzar lo que Él te ha prometido. Por eso dice el Señor y demanda dependencia hacia Él, solo hacia Él. También nos dice cómo debemos vivir esa dependencia que Él demanda, esa dependencia que Él pide. ¿Cómo lo debemos de vivir? Vamos a ver en el mismo libro de Deuteronomio, en el capítulo 8,
Vamos a coger ahora los versículos del 7 al 10. Y ahí Él nos aclara cómo debemos de vivir. ¿Cómo debemos de vivir esa dependencia hacia Él? Deuteronomio 8, 7 al 10 dice lo siguiente: porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes. Eso es lo que el Señor te tiene preparado. Tierra de trigo y de cebada, de vides, de higueras y granados, tierras de olivos, de aceite y de miel. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. ¿Cuántos no dicen gloria a Dios por esta palabra? ¿Cuántos no se alegran el día de hoy al saber lo que el Señor le promete a su pueblo? Es precioso. Pero esto viene como consecuencia de haber o de vivir una vida en bendición, en obediencia. Aquí el Señor nos da directrices, nos da instrucciones para vivir de una manera especial. Nos da estas instrucciones porque Él considera también lo marca como parte de nuestro estilo de vida la obediencia. Y Él nos dice lo siguiente: cómo debemos de vivir esta dependencia hacia Él. Y Él nos llama a demostrar algo importante. Primero, nuestro amor hacia Él. ¿Cuántos están dispuestos a demostrar su amor hacia Él? ¿Usted está dispuesto a demostrarlo? No a decirlo, porque se puede saber el resumen de la ley, como bien lo decía el Señor Jesús. Esta ley se resume en 2 grandes mandamientos: amarás al Señor tu Dios de todo corazón, de toda tu mente, toda energía, todas tus fuerzas, etcétera, etcétera. El Señor no quiere que tú lo memorices, el Señor quiere que lo demuestres. Y si hablamos de demostrar, hablamos de acción. Si realmente esto es una convicción en tu vida, la acción va a ser parte de esa demostración de amor hacia Él. Demostremos nuestro amor al Eterno. Dice Juan, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 23 y 24. Juan 14, 23, 24. Y el Señor nos dice en esta porción del Evangelio de Juan lo siguiente: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Solo para el que ama a Dios. El que no ama a Dios no tiene necesidad de guardar. Solo el que me ama, dice, y el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Amor es una palabra que requiere acción. Amor es una palabra que requiere entrega, el darse, el no esperar nada a cambio. Amor es una palabra que el Señor no la dijo, la demostró en la cruz. El Señor no dijo: yo pienso morir por ustedes, tengo pensado morir por ustedes. El Señor murió en la cruz del Calvario. Y no solamente murió, resucitó al tercer día. Y no solo es que resucitó, sino que está a la diestra del Dios Padre para preparar morada para ti y para mí. Amor es una palabra que requiere entonces acción y resulta en obediencia y en deseo de agradar a Dios. ¿Cómo demuestra usted que ama a Dios? Si usted es un padre, ¿cómo demuestra que ama a Dios? Si usted es una madre, ¿cómo demuestra que ama a Dios? Si usted es un hijo, ¿cómo demuestra que ama a Dios? Solo por el hecho de ser un ciudadano, ¿cómo usted demuestra en este país que ama a Dios? Si usted es un trabajador, ¿cómo demuestra que ama a Dios? Si usted es un empresario, ¿cómo demuestra que ama a Dios? A Dios se le demuestra el amor con acción, no con palabras. Las palabras son aquellas que el viento se las lleva. Las acciones son las que se graban en la historia. Son aquellas acciones que dejan resultados para bien o para mal. Hay que demostrarle a Dios que lo amamos. Y el Señor dice: yo quiero que tu dependencia hacia mí la vivas de esta manera. Demuéstrame que me amas. Demuéstrame que me amas. No solamente eso,
El Señor dice, demuéstrame fe. No solo amor, ahora quiero que me demuestres la fe. Y bueno, la fe es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. Y ahí quedamos. No. Demostrarle la fe al Señor va más allá, amados hermanos, también que las palabras. La desobediencia de Saúl mostró su falta de fe y le costó el reino. Cuando nosotros vivimos en desobediencia al Señor, estamos demostrándole que no tenemos fe en Él. Cuando desobedecemos a nuestro Señor, nos cuesta la bendición de su reino. A Saúl le costó, a Saúl le faltó fe. Y tal vez podemos ver otros ejemplos, pero nos faltaría mucho tiempo para desagregar más allá. Lo que sí podemos tomar como referencia, que cuando nosotros perdemos la bendición de su reino, perdemos la abundancia y perdemos también una vida fructífera. No siempre vamos a entender los mandamientos del Señor. Tal vez va a ser difícil poderlos cumplir todos, más aún si hay ciertos segmentos en el mundo que le ponen más y más carga o rudimentos de hombre. Pero al final lo que sí interesa es que tú vivas por fe, cumpliendo lo que el Señor ha revelado a tu vida a través de la Biblia. Por ejemplo, dice el mismo autor al libro de los Hebreos que es imposible agradar a Dios sin fe. Entonces el Señor dice, demuéstrame tu dependencia hacia mí a través de demostrar amor, a través de demostrar fe hacia mí. Creemos que el Señor el día de hoy te sostiene. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree que Dios lo sostiene? ¿Usted cree que Dios lo sustenta? ¿Usted cree que Dios lo despertó en esta mañana? ¿O fue su esposa? ¿O fue su esposo? ¿O fue el perro? ¿Quién lo levantó? ¿Ah? Dios lo levantó. A Dios le plació levantarlo. A Dios le plació hoy día abrazarlo. Al Señor hoy día le plació besarlo. Al Señor el día de hoy le plació vestirlo. Al Señor le plació en este día traerlo a este lugar. Al Señor le plació el día de hoy que sus ojos vean a su hermano que está al lado. Al Señor hoy le plació que su familia esté junta. Al Señor le ha placido tantas cosas el día de hoy. ¿Usted lo cree? ¿Usted cree eso que es verdad? Demuéstreselo a Él, valorando el tiempo. Si tiene una familia, bendígala, abrácela. Si tiene hoy día la oportunidad de ver la naturaleza, bendiga esta naturaleza, bendiga este país, bendiga su iglesia, bendiga al Señor con acción. Demostrémosle fe entonces a Él. También dice que demostremos que guardamos su palabra. Amor, fe y ahora guardar su palabra. No solamente es pensar que ser cristiano es andar con una Biblia de arriba a abajo, sino guardarla. Y no quiere decir solo memorizarla, sino vivirla, vivir la palabra de Dios. Dice Jeremías, vamos a ver lo que dice Jeremías, versículo 23 del capítulo 7. Jeremías 7:23. ¿Qué nos dice el profeta, conocido como el profeta llorón? Un profeta sentimental, un profeta que le dolía la dureza del corazón del pueblo. Dice Jeremías 7:23 lo siguiente: mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. ¿Quiere que te vaya bien? Guarda la palabra. Sencillo. Aunque Dios enfatizaba los sacrificios en los animales en el Antiguo Testamento como una señal de obediencia, como una señal de reconocer la necesidad de buscar el perdón de Él, no es menos cierto que el Señor valora y valoraba en aquel entonces también más la obediencia que los sacrificios. ¿De qué le sirve a usted vivir en una iglesia? ¿De qué le sirve a usted ayunar? ¿De qué le sirve a usted hacer vigilia? ¿De qué le sirve a usted leer la Biblia si no obedece? ¿De qué le puede servir? De nada. ¿Qué le pasó a Saúl? Saúl hizo lo contrario, claro, había perdido la fe, desobedeció, perdió el reino. Y aquí también lo podemos tomar como referencia.
Claramente, cuando Saúl desobedeció a Dios en nombre del sacrificio, ¿qué le dijo Samuel? Podemos ver 1 Samuel 15, 22 y 23. 1 Samuel 15, 22, 23. Y dice lo siguiente: el Señor en esta mañana para usted y para mí. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y yo me quería quedar hasta ahí, pero el Señor me hace ver la necesidad de complementar la idea en el versículo 23, que dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová. Cuando la gente no guarda la palabra, cuando la gente no la vive, la desecha. Cuando la gente oye la palabra y no la obedece, la desecha. Por eso es que cuando usted escucha: es que yo soy oyente. ¿Y oyente de qué? ¿Y para qué le sirve ser oyente? Si ha escuchado eso: es que yo soy oyente. ¿Para qué pierde el tiempo oyendo? Usted tiene que aprovechar el tiempo viviendo. No solamente ponga sus oídos, ponga su ser en las manos de Dios. No solo se dedique a oír, dedíquese a vivir guardando la palabra de Dios. El Señor nos demanda también demostrarle a Él que guardamos su palabra. Si lo hacemos por amor, lo hacemos por fe, lo vamos a hacer por convicción, vivir la palabra de Dios. Pero también en esta parte nos hace ver la necesidad de demostrar que nuestras vidas glorifican a Dios. ¿Tu vida glorifica a Dios, amado hermano? Hoy cuando salías hacia acá, todo lo que vienes haciendo en el camino glorificaba a Dios. Lo que estás haciendo en este momento glorifica a Dios. Lo que hiciste ayer en la noche glorifica a Dios. Lo que hiciste la semana pasada glorifica a Dios. Bueno, pastor, me va a poner entonces a grabar todo lo que hago. Dios lo está grabando, no te preocupes. Dios graba todos nuestros actos, pensamientos, decisiones. Todo lo tiene grabado el Señor. Si hoy el Señor te pone frente a un jurado y te dice: todo lo que has hecho glorifica mi nombre. ¿Has mentido? ¿Has fornicado? ¿Has adulterado? ¿Has sido corrupto? ¿Has caído en algún vicio? ¿Has caído en la mentira? ¿Has caído en el chisme? ¿Has caído en la glotonería? ¿Has caído en la avaricia? ¿Has caído en el celo? ¿Has caído en el pleito? Porque esos son los frutos de la carne. Oh, en tu vida está el amor, en tu vida hay gozo, en tu vida hay paz, en tu vida hay paciencia, en tu vida hay benignidad, hay bondad en todo lo que haces, hay templanza en lo que estás viviendo en este momento. El Señor te va a poner frente a estas acciones que tú mismo las has hecho en un momento dado de la vida. Por eso el Señor nos recuerda que para vivir delante de Él, ser dependiente de Él, la manera de hacerlo es demostrando que nuestras vidas le glorifican a Él. Mientras seamos dependientes en fe, nuestras vidas serán de su agrado. Hay el testimonio de uno de los evangelistas del siglo XIX más destacados, y él en su declaración lo dice: D.L. Moody, de quien estoy hablando. Un día, escucha esta declaración que dice textualmente lo siguiente: el mundo aún espera ver lo que Dios puede hacer en y a través de aquel que está completamente rendido al Señor Jesucristo. Estamos hablando del siglo XIX. Esta expresión marcó la vida de Moody y su respuesta fue la siguiente: yo quiero ser ese hombre. Yo quiero ser ese hombre en el cual se vea la gloria de Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Haber dado la gloria a Dios lo puso como a ningún otro nombre en su tiempo para alcanzar multitudes con el Evangelio de Cristo en pleno siglo XIX. Ya estamos en el siglo XXI. Transcurren los años. ¿Será acaso que también nosotros podemos decir lo mismo que dijo Moody hace mucho tiempo atrás? Jesús se refiere a sí mismo cuando nos recuerda en su palabra. Juan 15:4 dice lo siguiente: permaneced en mí y yo en vosotros.
Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneces en mí. Ahí no termina la idea. El versículo 8 va más adelante, que dice, Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mi discípulo. Usted se pone a pensar en este día, la única manera de llevar fruto es dependiendo de Él. Si nosotros permanecemos en Cristo, es porque estamos dependiendo de Cristo, podemos llevar mucho fruto. ¿Cuántos son de esos frutos que hoy en día usted puede decirle, Señor, gracias, porque esto que soy, esto que tengo, esto que hago es para glorificar tu nombre? Cuando usted desempeña su rol dentro de la familia, usted está dependiendo de Cristo y esos frutos en su hogar glorifican a Dios, como padre, como esposo, como esposa, madre, hijo, hermano, suegro, yerno. Permanecer es obedecer, vivir dependientemente del Eterno, vivir dependientemente de Él. Y el Señor no solo pide, el Señor te dice cómo quieres, dice, cómo quiero que vivan delante de mí. Demuéstrenme amor, demuéstrenme su fe, demuéstrenme obediencia a guardar la palabra, pero también demuéstrenme en que todo lo que hacen en su vida me glorifica. ¿Usted está glorificando el nombre de Dios? Gracias, hermano, le subiste el volumen. Primera de Corintios 10:31, lo recuerdo para ustedes como para mí el día de hoy. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No me va a venir a decir, bueno, pastor, entonces cuando yo voy a hacer esto de acá va a ser para la gloria de Dios. Y bueno, cuando voy a mentir voy a hacerlo para la gloria de Dios. Cuando me voy a portar mal con mi esposa es para la gloria de Dios. Cuando soy un mal padre eso es para la gloria de Dios. No, amado hermano, usted está confundido entonces. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, todo lo hacemos de nuevo. Nuevo el Señor lo ha hecho en nosotros. Por lo tanto, todo lo que hacemos tiene que ser lo que a Dios le agrade. Dios le agrada un hijo obediente. A Dios le agrada un hijo que le honra. A Dios le agrada un hijo recíproco, un hijo grato, un hijo que le ame en todo tiempo. Pero lo maravilloso del Señor, de lo que representa la dependencia y la valía de vivir bajo la bendición de Él, no solo por lo que nos pide dependencia, no solo porque nos enseña cómo debemos de vivir esa dependencia, sino que nos pone el mejor ejemplo que puede haber en toda la creación para aprender lo que es dependencia hacia Él. Y Él nos pide que aprendamos de su Hijo, Jesucristo. No nos está pidiendo que aprendamos de un pastor o que aprendamos de tal persona. No, aprendan de mi Hijo, como mi Hijo era. Yo lo puse en la tierra para que sea un ejemplo. Así hoy el Señor, parafraseando en su palabra, es la idea que trata de darnos a entender. Juan 13, 14 y 15 nos hace ver lo que representa Jesús como modelo en nuestras vidas. Juan 13, 14 y 15. Evangelio de Juan, en el capítulo 13, versículo 14 y 15 dice lo siguiente. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Lindo, ¿no? Vosotros también hagáis. Lo primero que nos hace ver es que hay que aprender la lección. Vamos a aprender la lección según lo que dice el versículo 14. El Señor Jesucristo interpone su propio ejemplo, interpone su propia vida para dar fuerza al mandamiento que Él impone. Y bien lo dice ese versículo 14. El Señor y Maestro ha lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los unos a los otros. En otras palabras, es como que estuviera diciendo: soy vuestro maestro y por consiguiente debéis aprender de esta mi lección hacia la humanidad. Aprendamos primero a ver la lección, a ver el ejemplo. Y qué buen maestro nuestro Señor Jesucristo,
emplea el mejor método según las normas de la pedagogía, el método del ejemplo. Hermoso nuestro Señor. Él no vino a decir cómo hay que hacer, Él vino a hacerlo para que quede el ejemplo claro. Pero no solamente Él es un ejemplo de palabras. Y dice el versículo 15: por ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. No como yo os he dicho, sino por ejemplo, porque ese ejemplo es importante. Cristo no solo enseñó de palabras, sino con el ejemplo, dejándonos así una copia exacta de lo que hay que hacer, sin una pincelada en falso de la santidad que Dios requiere de nosotros. Un buen ejemplo. Veamos qué dice Pedro en su primera epístola, en el capítulo 2. El apóstol Pedro nos permite también ver en esta porción la referencia del ejemplo que representa a Jesús. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, dice lo siguiente. Primera de Pedro 2, 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Para que sigáis sus pisadas. Y ahí abro un paréntesis, una cuña publicitaria al espacio que tenemos el último lunes de cada mes, creciendo en el servicio. Y creciendo en el servicio se sustenta en las pisadas de Jesús. Creciendo en el servicio es un espacio para todo aquel que está sirviendo en esta iglesia. Cómo el Señor Jesús nos dejó ese ejemplo y cómo nosotros tenemos que hacerlo. Y bien lo dice el apóstol Pedro, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Cuántos siguen las pisadas de Jesús? ¿Usted está siguiendo las pisadas de Jesús cuando tiene que responder? ¿Usted está siguiendo las pisadas de Jesús cuando tiene que tomar una decisión? ¿Acaso esta decisión glorifica a Dios? ¿Acaso esta palabra glorifica a Dios? ¿Acaso esta acción glorifica a Dios? ¿Usted tiene claro que está llamado a seguir las pisadas de Jesús? Es lo que la palabra de Dios dice. Ejemplo nos dejó Jesús para que sigamos sus pisadas. Y ahí el punto de quiebra, amado hermano. Esto que estamos mencionando es para que aprendamos el ejemplo de dependencia que el Señor tenía en esta tierra para con el Padre. Él nunca hizo nada fuera de lo que Dios Padre mandaba hacerse en esta tierra, su voluntad. Y ahí quiero tomar otro versículo de Juan, en el capítulo 5, versículo 30. Juan 5:30, amado hermano, acompáñame a leerlo. Y dice lo siguiente. En la versión Biblia de las Américas, lo voy a leer. Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Jesús estaba hablando. Y usted lo puede ver también ahí en la Reina Valera. Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Cuál es la voluntad que tenemos que hacer, amado hermano, en nuestras vidas? Es la voluntad de Dios, no la voluntad nuestra. A veces usted puede estar en un lugar en contra de su propia voluntad. Dice, yo no quiero estar aquí, o yo no quiero trabajar aquí, o yo no quiero vivir aquí, o yo no quiero ir a pasear allá. Bueno, según las circunstancias. Pero si estás ahí, es porque es la voluntad de Dios. A veces estamos en un lugar o estamos frente a una situación que ni siquiera depende de nosotros mismos. Estamos ahí por la voluntad de Dios. Yo hace 24 años aproximadamente, sentado en la penúltima banca de esta iglesia, dije así porque era lo que sentía. Me voy de esta iglesia y nunca más quiero regresar. Y todavía estoy aquí. Es que es la voluntad de Dios. ¿Sí se da cuenta? No es tu plan, no es tu voluntad, es la voluntad de Dios soberana la que se va a hacer. Y esa es la verdad, amados hermanos. A veces nos cuesta aceptar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tú seas una buena persona, que seas un buen padre, que seas un buen hijo, que seas un buen esposo,
que seas un buen ciudadano en el país donde vives. A veces nuestra voluntad es ser infiel, y todo lo que usted le quiera poner. ¿Sí se da cuenta la diferencia? Dios no quiere que el hombre sea infiel a su mujer. Dios no quiere que el hombre sea un mal padre con sus hijos. Dios no quiere que la mujer sea una mala mujer con su esposo. Dios no quiere que las familias estén divididas. Dios no quiere que haya caos en una ciudad. Dios no quiere que haya violencia en un país. Dios no quiere que haya derroche, tal vez de corrupción. Dios quiere todo lo contrario. Al final el hombre vive donde quiere vivir en sus decisiones. El ejemplo que el Señor Jesús nos dejó es claro. Jesús es nuestro modelo de una vida rendida a Dios y en dependencia total a Él. En todos sus actos y decisiones Jesús se sujetó a los designios de su Padre. Vivía por el Padre y ejecutaba las obras que el Padre le había asignado. ¿Usted cree que fue fácil para Jesús pensar que un día iba a estar en una cruz, que iba a ser golpeado, que iba a ser escupido, que iba a ser lacerado, que sus huesos iban a ser tal vez triturados? ¿Usted cree que para él fue fácil orar en el Getsemaní y saber lo que se le venía? ¿Usted cree que fue fácil aceptar que uno de sus amigos lo traicionara? ¿Usted cree que fue fácil a aquellas personas que un día le decían Hosana al rey y al día siguiente le decían crucifíquele? No fue fácil, pero Jesús dijo: haz tu voluntad, Padre lindo, porque de mí tiene que pasar esta copa. Haz tu voluntad. Jesús era 100% hombre, 100% Dios. Y en esa humanidad fue tan santo que nunca pecó. Él sabe lo que usted a veces siente cuando está frente a una situación. Pero ahí Él te dice: yo también lo sentí. Yo también fui tentado. Yo también fui insultado. Mis emociones también se vieron jugadas, pero yo aceptaba en obediencia a la voluntad de mi Padre. Juan 6:38 dice en referencia: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y eso se lo decía a sus discípulos y amigos siempre. No estoy aquí para hacer mi voluntad. Esa dependencia y sujeción al Padre se manifestó en una obediencia total a sus propósitos y al hacer la voluntad del Padre, al extremo que sabemos por fe y por convicción que llegó a la muerte en una cruz. No merecía estar ahí, no debía estar ahí, según nuestra carne, según nuestra humanidad, según nuestra manera limitada. Pero Dios es tan grande y tan maravilloso y misericordioso que su amor no tiene límites y puso a su Hijo por ti y por mí. Esa dependencia se manifiesta también en el reconocimiento de Jesús a la soberanía y al señorío del Padre. Y usted puede observar los evangelios, usted puede observar la vida de Jesús y se va a dar cuenta que es el mejor modelo que usted y yo podemos tener para vivir una vida de dependencia a Dios. No hay otra manera de ser realmente obedientes a Dios si no miramos la vida de Jesús. Dependencia total. Nosotros somos sus discípulos y tenemos que vivir para el Señor siempre. Quiero terminar con esta aclaración. La dependencia al Señor es la clave para obrar con el poder y la sabiduría espiritual que proviene de Él. Es la clave. Si no cultivamos intencionalmente la dependencia hacia el Señor, seguramente terminaremos obrando en el poder de nuestra voluntad, mas no en la voluntad del Padre. Si usted mañana más tarde tiene un mal matrimonio, no le eche la culpa a Dios, ni tampoco a su mujer, ni tampoco a su marido. Si usted mañana más tarde tiene un hijo rebelde, tiene un hijo así asado y cocinado, usted no le eche la culpa a Dios. Si usted mañana más tarde tiene un problema en su trabajo, no le eche la culpa a Dios. Si usted mañana más tarde tiene el problema en una congregación, no le eche la culpa a Dios. En otras palabras, el mundo entero no tiene ni la ética ni la moral para echarle la culpa a Dios de lo que está pasando hoy por hoy. Vivimos las consecuencias de la gente que desobedece a Dios. Y Dios no quiere eso para usted. Dios lo ama de tal manera que si lo disciplina es para que no sea condenado. Dios lo ama de tal manera que su Hijo
es el mejor modelo que usted puede seguir. Dios lo ama de tal manera que Él anhela para su vida lo mejor. Tal vez hoy no estás pasando por un buen momento. Tal vez hoy las cosas están difíciles. Tal vez hoy sientes inseguridad, sientes incertidumbre, sientes frustración, has perdido a un familiar. Pero si tienes vida todavía el día de hoy es porque hay un propósito para ti en esta tierra. No lo pierdas, aprovéchalo. Busca el sentido de tu propósito en esta tierra, que es adorar y alabar al eterno y soberano Dios. Pongámonos en pie, amados hermanos. Cierra tus ojos en este momento y ponte a pensar por los siguientes segundos si vale o no vale la pena vivir para Cristo. Yo creo que no vale la pena vivir para Cristo. ¿Ustedes creen que vale la pena vivir para Cristo? Yo quiero decirte que no vale la pena. No vale la pena. La pena es apenas un sentimiento o una emoción. Cristo vale la vida. Cristo vale tu vida. Y si tú quieres decirlo con propiedad, di: vale la vida vivir por Cristo. Vale la vida. Porque a pesar de que las cosas puedan estar difíciles, vale la vida seguir perseverando en Cristo. A pesar de que la situación pueda estar oscura, puede estar llena de tantos obstáculos, seguirá valiendo la vida vivir por Cristo. Cristo realmente debe de ser el todo por el todo en nuestras vidas, así como Él se dio un día. Y es lo que nos enseña a vivir una dependencia hacia Él. Es lo que nos enseña, lo que el Padre hoy quiere hablarnos con el ejemplo de aquellas palabras que en sus últimos días Moisés se la decía a Israel. Es prácticamente un prototipo de lo que hoy el Señor también le dice a su iglesia. La dependencia hacia mí tiene que ver con la obediencia. La dependencia hacia mí tiene que ver con una demostración clara de que amamos a Dios. Lo amamos, tenemos fe, guardamos su palabra. Es lo que el Señor quiere, que nuestras vidas estén consagradas ante Él, para que llevemos fruto y le glorifiquemos a Él. Tal vez la situación que hemos vivido a veces nos pone a dudar. Hay gente hoy que está en una clínica, hay gente hoy que está en una cama, pero cuando tú escuchas el testimonio de los sobrevivientes del coronavirus, de gente que estuvo tal vez ya entubada o que estuvo en una clínica con oxígeno, y qué lindo como tú escuchas esas palabras y dices: Dios es real. Cuando escuchas a alguien que dice: seguiré predicando la palabra, seguiré compartiendo a Cristo hasta el último día de vida en esta tierra, es lo que te anima también a ti a sentir esa realidad de lo que es Dios en nosotros. Y no estamos hablando de la edad, porque hay tantos adolescentes hermosos que predican la palabra, que sirven al Señor, jóvenes haciendo el trabajo en la obra de Dios. No hay edad. El Señor nos ama a todos y Él se acuerda de grandes y pequeños en su casa. Y hoy le dice: necesito que vivan una vida dependiente hacia mí, como yo lo pido, en amor, en fe, guardando su palabra y consagrando para que lleven mucho fruto y me glorifiquen. Hoy es el tiempo, hoy es el día. Amada iglesia, ríndete ante los pies de Cristo y ponte en el lugar más alto de la creación, ante sus pies, y dile cuánto lo amas, cuánto lo bendices. Como dice el salmista: mi alma te bendice, oh Jehová. Mi alma anhela estar en tu presencia. Mi alma vivifica, Padre bendito, cada día
con tu presencia. Padre eterno, Padre de bondad y Padre de misericordia, es tu palabra poderosa la que está minando hoy en día nuestros corazones, calando nuestras vidas en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo. Te alabamos, oh Padre eterno, porque esta casa de oración, este templo, esta columna y baluarte de la verdad, Señor, tú la levantaste un día para que tu palabra se exponga y para que todo aquel que venga a este lugar reciba esa palabra tuya, Señor. Una palabra, mi Dios amado, que es viva y eficaz y que sabemos que va a calar la vida de todos aquellos que la reciben y va a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te damos gracias en este día maravilloso. Te damos gracias, oh Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre bendito, Padre de bondad y Padre de misericordia, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Que Dios bendiga sus vidas, amados hermanos.